¿Cómo está ese pueblo de Dios? Bendecido. ¿Ya listos para la venida del Espíritu Santo una vez más a nuestras vidas? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios, hermanos. Si usted lo cree, con eso basta. Para que el Señor haga grandes obras a través de sus hijos, ¿verdad? Una de las cosas que miramos, que es que a través de la fe el Señor sanaba a muchas personas. Y ahora a través de la fe que nosotros tenemos en esta noche, el Espíritu Santo se va a derramar en este lugar. Amén. Amén. Y yo meditando, ¿verdad?, estos días en la palabra de Dios, los hermanos me dieron una cita bíblica para que la compartiera con ustedes en esta noche. Pero meditando también, ¿verdad?, en la palabra de Dios, en el Señor, en las grandezas que Dios ha hecho y que está haciendo y que seguirá haciendo a lo largo de nuestras vidas. Yo le pedía mucho a Dios en esta última semana. Siempre nosotros tal vez estamos acostumbrados a pedirle a hermanos que oren y que intercedan por nosotros, y no es malo, es bueno, y así debe de ser. Pero yo en esta semana le estaba pidiendo mucho, especialmente a algunas personas que ya pasaron de este mundo y que creo que están en la presencia de Dios. Y uno de ellos era San Juan 23, el Papa San Juan 23, que fue aquel que dijo que anhelaba como un nuevo Pentecostés en la iglesia. Y yo le pedía por esta noche a él. ¿Para qué? Para que esta noche se derramara el Espíritu Santo en este lugar. Amén. Pero también le pedía a San Juan Pablo II, a Juan, o más bien a San Juan Pablo II, a Pablo VI, Papa Francisco, a Santa Elena de Guerra también, que era discípulo del Espíritu Santo, la abuelita de la renovación. Pero sobre todo le pedí a alguien en especial yo, a una que estuvo con los apóstoles en el cenáculo el día de Pentecostés, a nuestra Madre Santísima. Amén. Entonces, ahorita yo siento que tenemos un ejército intercediendo ahí en el cielo por nosotros. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos, pues ya todos me conocen, ¿verdad? Soy el hermano José de Cerraraz, de la comunidad de San José, y por gracia de Dios aquí estamos en esta noche. Y el título del tema de esta noche es reciban la fuerza santificadora del Espíritu Santo. Y vamos a ir a la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles 1, 4, 5. Hechos de los Apóstoles 1, del 4 al 5. Y una vez más, el título del tema es reciban la fuerza santificadora del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice la palabra de Dios: en una ocasión en que estaba reunido con ellos, les dijo: que no se alejaran de Jerusalén, y que esperaran lo que el Padre había prometido. Ya les hablé al respecto, les dijo. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Palabra de Dios. Una de las cosas, hermanos, que tenemos que ver aquí es que nuestro Señor Jesucristo dio instrucciones a los apóstoles. ¿Y cuáles eran esas instrucciones? De que no se alejaran de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Él tenía algo para esos discípulos, o para sus discípulos, que era la venida del Espíritu Santo. Sabemos, hermanos, que
de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, pasaron 40 días, que es la Pascua. De allí pasaron 9 días los apóstoles orando. Y el día 10º fue Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Nosotros en este tiempo hemos estado preparándonos. ¿Para qué? Para esa venida del Espíritu Santo. Así como los apóstoles estuvieron esos 40 días allí en el cenáculo, encerrados, pero en una preparación, nosotros también estuvimos en esa preparación. Hay un simbolismo en el número 40. ¿Por qué? Porque 40 semanas dura la criatura dentro del vientre de mamá. Y a las 40 semanas nace la criatura. 40 días estuvo el Señor en el desierto para prepararse para su ministerio. Y también de esta manera los apóstoles tenían que pasar 40 días de la resurrección a la ascensión del Señor en preparación, para renacer a una nueva vida en Pentecostés, en la efusión del Espíritu Santo cuando se derramó en aquella ocasión. Entonces nosotros a la misma vez es lo que hacemos. Estamos en esa preparación. ¿Para qué? Para nacer a una nueva vida. Una nueva vida con la ayuda y con la gracia y el poder del Espíritu Santo. Que hoy en esta noche se va a manifestar en este lugar y en cada uno de nosotros. Pero hay algo también que a veces nos impide recibir esa gracia o ese poder del Espíritu Santo en nuestras personas, en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios allí que Juan bautizaba con agua, pero no nada más bautizaba con agua Juan, sino que también predicaba la conversión, el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y a veces, muchas veces, eso es lo que nos impide a nosotros sentir la gracia de Dios, sentir el Espíritu Santo actuando dentro de nosotros, porque el Espíritu de Dios ya habita dentro de nosotros, ya está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque ya recibimos ese sacramento del bautismo. ¿Hay alguien aquí que no está bautizado o que no haya recibido el sacramento del bautismo? No, ¿verdad? Y si lo hubiera alguien, yo les aseguro que si abren su corazón, el Espíritu Santo entraría a esa persona. Y van a decir, hermano José está loco. No. Si nos vamos a Hechos de los Apóstoles 10, del 1 en adelante, dice la palabra de Dios que Pedro estaba en la casa del curtidor y estaba en la azotea y les entró en éxtasis, y que él miraba que bajaba del cielo como una carpa y con muchos animales cuadrúpedos, y que le decían, porque tenía hambre, y que le decían come, y él dijo, ¿cómo voy a comer algo que es impuro? Era una visión que el Señor estaba permitiendo ver. Pero también en ese instante, en la casa de un tal Cornelio, que era un capitán, también se estaba manifestando el Señor ahí. Y le dijo que fuera a la casa fulana y preguntara por un tal Pedro. ¿Para qué? Para que viniera y le hablara. Y dice la palabra de Dios, fueron por él, vinieron a la casa de Cornelio, y dice la palabra de Dios allí en Hechos de los Apóstoles 10, 44 en adelante, dice la palabra de Dios que Pedro estaba aún hablando cuando el Espíritu Santo se derramó en la familia, en la casa de Cornelio y en todos los que estaban ahí. Y después dijo Pedro, ¿cómo poder negar el bautismo
a aquellos que ya recibieron el Espíritu Santo. Es la gracia de Dios y es la misericordia de Dios. A veces nosotros no alcanzamos a entender los misterios de Dios. Sabemos que nosotros como cristianos a través del sacramento del bautismo recibimos el Espíritu Santo, sí es verdad. Y es algo que se debe de hacer, ¿verdad? Una tradición, no sé cómo otra palabra decirlo, así nuestra Madre Iglesia, que lo debemos hacer porque nuestra Madre Iglesia es rica en sabiduría. Pero como les digo, los misterios son tan grandes que nosotros nunca lo vamos a entender. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? ¿O a qué quiero llevar con esto? Que aún estando nosotros fuera de la gracia de Dios, podemos experimentar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Aún siendo nosotros pecadores, podemos experimentar el Espíritu Santo, porque así de grande es el amor de Dios y su misericordia. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, 5 en adelante. Dice: los que viven según la carne no piensan más que en carne, y los que viven según el Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne, mientras que el Espíritu anhela vida y paz. Palabra de Dios. Son dos cosas, hermanos. Hay dos cosas. Una es el pecado y otra es la gracia de Dios, la fuerza del Espíritu Santo. Nosotros somos débiles, somos frágiles y caemos bien fácilmente. Pero Dios quiere un pueblo que se levante, quiere un pueblo que no se quede ahí, tirado, caído. Él quiere mirarlos levantados y seguir adelante. Que si hemos caído, nos levantemos con la gracia y el poder del Espíritu Santo. Que pidamos perdón a Dios y que caminemos de su mano. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, a veces nos dejamos llevar por las cosas del mundo o por lo que el mundo nos presenta en esta vida o en nuestra caminar. Y muy fácil nos podemos distraer y caer. Una de las cosas, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado es que el demonio, que Dios lo reprenda, él actúa muy astutamente en nuestras vidas. Y se va metiendo poco a poquito en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Pero hay una cosa que a veces dejamos llegar al corazón, eso, y ahí es cuando cae en pecado, o cuando caemos en pecado. Y es cuando es difícil salir de allí. Es difícil salir de ahí donde hemos caído. Y como se nos hace difícil salir de allí, nos empezamos a acostumbrar una vez más a esa vida, o regresamos a esa vida que ya habíamos dejado atrás. Y sentimos que es algo normal, o que es algo natural. Y nos vamos dejando llevar y arrastrar por las cosas del mundo, lo que anhela la carne, lo que anhela el pecado. Mas sin embargo, dice la palabra de Dios que el Espíritu anhela vida y paz. Y ahí es donde nos habla el Señor, donde nos tenemos que levantar y pedir a Dios cada día que nos ayude, que nos levante, que nos dé la gracia de su Santo Espíritu para poder caminar día a día. Somos una renovación carismática católica que nació en Pentecostés, en los apóstoles. Y si somos renovados, tenemos que renovarnos día a día con la fuerza del Espíritu Santo.
Tenemos que darle permiso al Espíritu Santificador para que esté obrando y trabajando en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón y en todo nuestro ser. Para que de esa manera vivamos según el Espíritu y no según la carne. Para que de esa manera nuestro espíritu, que anhela la vida y la paz, y que de esa manera nosotros también podamos sentir esa paz y esa gracia de Dios. Dice la palabra de Dios ahí enseguida: ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, este no le perteneciera. Pero Cristo está en ustedes, y aunque el cuerpo lleve en sí la muerte a consecuencia del pecado, el Espíritu es vida por haber sido santificado. Palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que ustedes ya no están en la carne. ¿Y por qué dirá esto el Señor en su palabra? Cuando aún caemos y pecamos. ¿Por qué lo dirá el Señor? Dice, ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. ¿Saben por qué, hermanos? Hay una frase que me gusta mucho de San Pablo, que dice: ahora no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. Ahí tengo al Hijo de Dios que se entregó por mí. Amén. Porque San Pablo sabía que era pecador, mas sin embargo él sintió la presencia de Cristo dentro de él, y más sin embargo él reconocía que era frágil como el barro, pero por la gracia y misericordia de Dios que se entregó por él y por todos nosotros, él realmente decía: es Cristo el que vive en mí. Y nosotros es el Espíritu Santo el que habita en nosotros, aún siendo pecadores, aún cayendo, aún siendo frágiles, aún siendo como esa bandeja o olla de barro que muy fácil se quiebra. Aún así, el Espíritu Santo sigue actuando en nosotros. Fíjense, hermanos, cómo la grandeza de Dios en su amor por cada uno de nosotros, que aún en estos cuerpos pecaminosos, aún así habita el Espíritu Santo en nosotros. Si nos pusiéramos a recapacitar, a reflexionar, realmente no sé qué haríamos, la verdad. Es así tan grande el amor de Dios, que es lo que quiere nosotros. Simplemente es que luchemos, que perseveremos, que caminamos de su mano para sentir su gracia, para sentir la presencia del Espíritu Santo día a día en nuestras vidas. Él simplemente quiere que tú, hermano, hermana, joven, te dispongas a la gracia de Dios. Él simplemente nada más quiere eso. ¿Para qué? Para que Él pueda actuar libremente en ti. Dice en Efesios: no apaguen el Espíritu Santo. ¿Y saben qué es no apagar al Espíritu Santo? O más bien, ¿saben qué es apagar al Espíritu Santo? Apagar al Espíritu Santo es cuando nosotros lo actamos y no lo dejamos que obre libremente en nosotros para que transforme nuestras vidas. No le damos permiso al Espíritu Santo que actúe libremente en nosotros.
Y cuando nosotros no dejamos que el Espíritu Santo actúe libremente en nosotros, es cuando nosotros apagamos el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque no hay libertad, no le damos libertad al Espíritu Santo. Y no se lo damos, ¿por qué? Por el pecado que habita en nosotros. Porque a veces nos sentimos a gusto de esa manera como estamos actuando o como estamos viviendo. Mas sin embargo, el Señor quiere nuevas criaturas. El Señor nos quiere renovados. El Señor nos quiere que siempre caminemos con la gracia y el poder de su Santo Espíritu. Pero para eso tenemos que vaciarnos de todo lo que hay dentro de nosotros. Y eso es poco a poquito. Eso es paso a paso. Que el Señor nos va pidiendo, nos va limpiando, nos va purificando de nuestros pecados, de lo que la carne anhela en nosotros. El Espíritu anhela vida y paz, y a veces no la conseguimos, pero es por eso mismo, por el pecado que está dentro de nosotros. Y no sentimos la paz que Dios nos da todos los días. No alcanzamos a experimentar esa paz de la presencia de Dios en nuestras vidas. Por esa razón, dice la palabra de Dios ahí a continuación: y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. ¿En cuántos de nosotros está el Espíritu de Jesús, hermanos? Amén. En todos, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios. Entonces dice la palabra de Dios que si aquel que resucitó a Jesucristo de entre los muertos está en nosotros, que es el Espíritu Santo, también les dará vida a nuestros cuerpos mortales. ¿Y qué es eso, hermanos? Que el Espíritu Santo nos dará una vida, nos dará vida a nuestros cuerpos a través de su gracia. Una cosa es la muerte física y otra cosa es la muerte espiritual. Muchos de allí nos sacó el Señor, si no es que a todos, porque íbamos caminando muertos o en una vida espiritual muerta. Entonces dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos dará vida, una vida, un cambio en el caminar de Dios. Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos es el que nos da vida o nos dará vida a nuestros cuerpos mortales. Lo podemos poner o expresar de esta manera, una vida espiritual, pero también se puede expresar cuando el Señor nos llama a su presencia a rendir cuentas. También el Espíritu Santo dará vida a nuestros cuerpos mortales. Entonces, hermanos, está en nosotros el querer experimentar la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo, la fuerza que viene de arriba. ¿Para qué? Para ser llenados de la gracia y de su poder. Santo Tomás decía: un cuerpo no puede vivir sin alma. Una alma privada del Espíritu Santo está muerta, y muerta para la gracia. Fíjense, hermanos, lo que decía Santo Tomás: un cuerpo no puede vivir sin alma. Una alma privada del Espíritu Santo
está muerta. Y muerta para la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia de Dios, la gracia del Espíritu Santo. Entonces nuestra alma siempre anhela la presencia del Espíritu Santo. Nuestra alma siempre va a anhelar las cosas buenas, pero nuestro cuerpo anhelará otras cosas, que es el pecado. Ya está en ti, ya está en mí. ¿A qué lado nos hacemos o a quién le pedimos ayuda? ¿Quieres experimentar o queremos experimentar la gracia y el poder del Espíritu Santo en esta noche? Amén. Amén. Yo también lo quiero experimentar, hermanos, porque yo también le fallo a Dios. Y todos los días le fallo a Dios. De una manera u otra, todos los días le fallamos al Señor. Decían por ahí que hasta el más santo peca 7 veces al día o algo así, más o menos. Imagínense nosotros cuántas veces le fallamos al Señor. Pero aún así nosotros queremos sentir la gracia y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aún así nosotros queremos experimentar lo que los apóstoles experimentaron el día de Pentecostés. Aún así. Y yo lo creo en fe, hermanos, que Dios lo va a hacer en esta noche. Y no nomás aquí, donde quiera que estén reunidos nosotros, hermanos, donde quiera que se estén reuniendo ahorita, en estos momentos, en otras comunidades. Es una de las cosas que yo le pedí mucho a Dios. Donde sea, Señor, donde se reúna tu pueblo, donde se reúnan tus hijos, allí, Señor, que la gracia y el poder de tu Santo Espíritu se derrame en ese lugar. Que esos lugares tiemblen, como el día de Pentecostés ahí en el cenáculo que tembló ese lugar. Y yo y el Señor, yo lo creo en fe, que en este lugar, se va a manifestar grandemente el poder del Espíritu Santo. Amén. Porque nosotros estamos reconociendo lo que hay en nuestro cuerpo mortal. Y a través de reconocer, reflexionar, pedimos perdón al Señor por lo que hacemos. Pedimos perdón y en su grande amor y su grande misericordia, el Señor nos perdona y derrama de su gracia en cada uno de nosotros. Dice, Cristo nos liberó para ser libres. Manténganse pues firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Palabra de Dios. Dios nos ha hecho libres, hermanos. Y hoy nos invita a que no nos volvamos a someter al yugo de la esclavitud, al yugo del pecado. Él nos hizo libres con su sangre. Nos liberó a través de dar la vida por cada uno de nosotros. Y en esa gran manifestación de su amor, Él nos dio una nueva vida para escoger qué camino tomar. Decía un beato, John Scott, que Dios nos dio la libertad, pero no nos dio la libertad para pecar, sino la libertad para alabar y bendecir el nombre de Dios. Para eso nos hizo libres el Señor, para alabar y bendecir su santo nombre. El Salmo 51 dice, 51:12 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón puro
Renueva en mi interior un firme espíritu. Palabra de Dios. Son palabras, hermanos, que el rey David le decía al Señor. Y esas palabras que hoy escuchamos, yo les voy a invitar a ustedes a que le digan eso al Señor. Que en su interior, en su mente, en su corazón, le digan al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva en mi interior un firme espíritu. A veces nosotros, hermanos, no nos dejamos quebrantar por el Señor. A veces no le permitimos al Señor que nos quebrante, que moldee nuestro corazón, que moldee nuestra vida, que moldee nuestros pensamientos, que moldee nuestras actitudes, que moldee nuestra forma de ser y de actuar. Pero hoy yo te voy a pedir algo, hermano. Te voy a pedir algo. Hoy en esta noche, yo creo que por un momento, antes de entrar a lo que es la oración, yo le pedía mucho a Dios. Y yo creo que todos le pedimos a Dios. Él sabe y nos conoce interiormente y sabe qué es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Y yo le pedía mucho a Dios, diciéndole qué es lo que necesitamos nosotros como pueblo suyo, como hijos suyos, como comunidad, que hoy nos reunimos, aunque vengamos de diferente comunidad, hoy nos unimos como una sola familia para celebrar Pentecostés. Y yo le pedía mucho a Dios que era lo que ocupábamos, y me daba esta cita bíblica de este salmo, del Salmo 51:12. Y yo le decía al Señor que qué quería con nosotros a través de este salmo. Y una de las cosas que me ponía el Señor en mi corazón es de cuántas veces le hemos fallado a Dios. Cuántas veces hemos ofendido a nuestro hermano, ya sea en el ministerio, o ya sea en el trabajo, o ya sea en la casa, o donde quiera que estemos. Y me ponía esto mucho en el corazón del Señor, de que pidiéramos perdón primeramente a Él y después a aquel que ofendimos. Aquel que tal vez con el que salimos mal y que estamos ahorita en discordia, en desacuerdo. Una de las cosas, hermanos, que nosotros a veces no queremos aceptar es que cuando ofendemos a alguien no queremos pedir perdón. Y eso no nomás les pasa a ustedes, también les pasa al hermano José. Pero Dios nos habla fuertemente, porque Él quiere que nos vaciemos todo lo que hay dentro de nosotros para poder llenarnos en esta noche. Muchas veces algunos hermanos ponen un ejemplo de que una botella de agua llena no le cabe ya nada. Necesita ser vaciada. ¿Para qué? Para que se vuelva a llenar. Y hoy en esta noche el Señor quiere que nos vaciemos completamente. Completamente quiere el Señor que nos vaciemos. Para estar vacíos completamente, para que así la fuerza y el poder del Espíritu Santo pueda
pueda obrar y actuar libremente dentro de nosotros y podamos ser llenados de la presencia del Espíritu Santo en esta noche. Yo te voy a pedir algo, hermano. Si tú lo quieres hacer, estás en tu libertad. Estás en tu libertad. Si tú has ofendido a algún hermano o a quien sea, pídele perdón en estos momentos y a Dios. Si no está aquí en tu mente, pídele perdón, que el Señor quiere que te vacíes. Y si está aquí, yo te invito a que vayas con Él y le pidas perdón. Y si Él fue el que te ofendió a ti, o si hay alguien que te ofendió a ti y Él no vino a ti, tú ve a Él aunque te haya ofendido a ti y tú pídele perdón. ¿Es duro? ¿Es difícil? Sí, sí lo es. Pero les voy a decir algo, hermanos. Nosotros a veces por eso no experimentamos la gracia de Dios, porque nuestro corazón está más duro que una piedra. Por eso no experimentamos la gracia de Dios, porque no queremos ser quebrantados. El grano tiene que caer a la tierra, y cuando cae a la tierra tiene que quebrar ese grano, la cáscara, para que después que quiebre, brote de esa semilla aquel árbol o aquella planta y pueda crecer y dar un día fruto. Pero si esa cáscara no se quebra, jamás podrá dar vida. Si con nuestros corazones jamás se quebran, no va a haber vida en el Espíritu en nosotros. No va a estar la gracia del Espíritu Santo actuando libremente en nosotros. A veces tenemos que quebrantar nuestro orgullo. A veces tenemos que quebrantar cosas que no le agradan a Dios. Pero ¿qué pasa? Nosotros no lo queremos hacer porque me mira mi hermano, porque me mira mi hermana, porque me mira mi amigo, porque me mira el compadre. ¿Qué va a decir? Si ya sabemos que todos pecamos y que todos le fallamos a Dios. Si ya sabemos que todos de una manera o de otra ofendemos al Señor. Simplemente, hermano, pídele al Señor su gracia y su amor. Simplemente déjate en este momento quebrantar por el Señor y dile al Señor que te ayude a vaciarte. Y si no te quieres levantar, no te levantes. Allí donde estás, simplemente dile al Señor: Señor, tú me conoces. Tú me conoces, Señor. Conoces mi debilidad. Conoces mi flaqueza. Conoces en qué fallo o en qué te fallo. Tú me conoces bien, Señor. Ante tus ojos no puedo ocultar nada. Ante tu presencia, Señor, nada hay oculto. Porque tú escudriñas hasta lo más íntimo de nuestros corazones. Porque tú nos conoces bien. Y sabes cómo está nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente. Tú sabes cómo está nuestro espíritu, tal vez abatido. Pero también sabemos, Señor, que tú, en tu infinito amor y misericordia, nos levantas, nos sostienes y nos llevas una vez más a sentir la gracia y la presencia y el poder de tu Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Te voy a pedir al coro que ya se vaya poniendo por ahí.
Dice la palabra de Dios en San Juan 20. San Juan 20, 21, 22. Dice el Señor: Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Yo te voy a invitar, hermano, hermana. Si quieres ponerte de pie, ponte. Si quieres quedarte sentado, quédate sentado. Pero te voy a pedir que abras tu mente, tu corazón y todo tu ser a la presencia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo va a actuar en estos momentos. Porque el Espíritu Santo va a trabajar en tu vida y se va a manifestar en tu vida en estos momentos. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos. Cierra tus ojos.